¡Vamos, cabrones! ¡Salid de donde estéis! ¡Vamos! ¡Venid a por mí! ¡Vamos! ¡Aquí me tenéis! I'm looking for some. Se acabó. No volverás a matar. Con todos vosotros, George Caja. Bueno, pues hoy continuamos con la masterclass que empezó ayer sobre cómo rodar una pelea de acción, o cómo hoy vamos a tratar un poquito cómo editarla desde el punto de vista de la experiencia de George, ¿no? Porque cada maestrillo tiene su librillo. Hola, gracias a todos. Cuando queráis hablar me avisáis y tengo por aquí el micro para pasároslo, ¿vale? Vale, pues chicos, gracias por venir. Seguimos después de lo que hablamos ayer, un poco de cómo filmar acción. Si me han quedado alguna cosa en el tintero, lo voy a ampliar. Para mí es igual de importante el proceso desde el comienzo hasta el final de filmar la acción y de montarla. Y voy a empezar precisamente por aquí, por la diferencia entre montar y editar. Porque yo siempre digo que monto la acción desde el momento del rodaje. En el rodaje yo ya lo estoy montando en mi cabeza. Hablaremos de varios ejemplos de eso. Y el montaje es una cosa que se tiene que tener en cuenta desde el comienzo si quieres que funcione después en edición. Yo me suelo fiar de mi yo editor, pero
pero no le dejo todo el trabajo a mi yo editor, aunque yo sea el editor. En este caso, que no siempre es así, en la mayoría de los casos tú trabajas en un proyecto, y he trabajado en proyectos en los que después lo editan otras personas, y obviamente si tú lo montas en el rodaje, limitas la edición en un cierto modo, pero eso no significa que lo limites al 100%, no significa que el editor no pueda hacer su propia creación. Hay muchas maneras, yo por mi propia experiencia sé que se pueden hacer milagros en postproducción, milagros con los que, pero como te digo, no te tienes que fiar y dejar todo el trabajo para el post, para el final, para el editor. Entonces yo trato de filmarlo lo mejor posible para que el trabajo de edición sea mínimo, aunque luego varía muchísimo. Y como decía ayer, un proyecto, una película tiene su propia vida, desde que empieza, desde que se escribe en el papel, hasta que termina todo el proceso, hasta que se edita, cambia muchísimo. Y siempre tratas de mejorar durante el proceso. Entonces, todo el trabajo que se está haciendo se tiene que cuidar durante todos los procesos. Y es muy importante, como decía yo también, el orden de prioridades que uno tiene. El orden de prioridades. En el orden de prioridades está siempre siempre sacar la mejor narrativa posible. Creo que esta debería ser la primera prioridad que se tendría que tener, la narrativa. Que se cuente lo que en un principio se quería contar en el guión. Y lo más importante de un guión es que tenga alma. Para mí, lo más importante es que tenga alma. Que tenga algo importante que en el interior de ti que quieres contar. Y que durante todo el proceso no se te olvide eso. Desde que se escribe hasta el final que se edita, ni tú ni nadie que está envuelto en el proceso olvide cuál era la intención inicial. Creo que eso es lo más importante. Y luego cuando empiezan a filmarse escenas de acción, no olvidarse de eso, porque todo el mundo va a tener una opinión, todo el mundo puede opinar. Hay momentos para opinar y hay momentos para deshacer eso. Yo siempre digo que se me da muy bien deshacer cosas. Hay que estar constantemente deshaciendo. Escuchar todo, pero hacer un filtro constante de con qué te quedas y qué deshaces. Entonces, eso es muy difícil centrarse en eso y es práctica, supongo. Y hay cosas que uno hace de forma natural. Por ejemplo, a mí se me da mucho mejor hacer las cosas prácticas que hablando en un micrófono. Esto no es mi punto fuerte. Entonces lo estoy intentando hacer lo mejor posible. Y si no encuentro las palabras exactas, os pido perdón. Vamos a intentar definir cómo editar una acción, qué es lo importante cuando vas a editar una escena de acción. Obviamente es importante que te encuentres con un buen material. Si está bien filmado, es mucho más fácil, es mucho más fácil editarlo. Pero si te encuentras con cosas que se pueden mejorar, de encuadre, de todo, porque un editor tiene en sus manos ahora mismo, en un pasado todavía se repartía el trabajo, pero hoy en día el editor tiene que
tiene que pensar en todo, incluso en la edición del sonido. Un editor de vídeo, y especialmente cuando tratas la acción, tienes que pensar en muchas cosas. Yo os digo cómo lo hago yo. Yo normalmente edito la escena sin sonido. De hecho, a veces escucho música mientras edito la escena, porque quiero ver si funciona sin el sonido. Si funciona sin el sonido y tiene continuidad, pues que a veces el sonido que viene del rodaje te distrae. Entonces, no ayuda. No ayuda a la continuidad, para comprender la continuidad del movimiento. Entonces yo lo que suelo hacer es apagar todo lo que es el sonido directo, me pongo a editar y al final es cuando ya se trabajará el sonido, ya se limpiarán las pistas del sonido y todo, pero en un principio trato de no prestarle atención al sonido, sino a la imagen, lo que se ve en imagen. Entonces, claro, en tu cabeza tiene que sonar impactante cada sonido, incluso cuando no suena. Tiene que verse cada golpe en pantalla. Y ahora os explicaré por qué hay una constante pelea con eso, con el tema de un conflicto, ¿no? de intereses también. Y los artistas marciales, los actores de acción a veces critican eso, ¿no? Que en muchas películas, en blockbusters, no se ve el impacto, no se ve en pantalla el impacto. Y no se ve, o sea, yo entiendo que no se ve a veces precisamente por el orden de prioridades, y tenemos que entender que los que estamos aquí estamos habituados a ver cine de acción, estamos habituados a ver violencia en pantalla, pero no todo el mundo está habituado a verlo. Entonces, muchas veces vemos películas, blockbusters, en los que se mueve muchísimo la cámara, no vemos el golpe en pantalla, no lo vemos, y sin embargo lo oímos constantemente, pum, pam, 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 y no ves nada, no lo ves, lo sientes, está fuera de plano. Obviamente nosotros criticamos eso, nos gusta verlo, nos gusta ver el golpe, pero hay un cierto público que todavía no está habituado a eso, y supongo que nunca lo va a estar. Hay público, aunque no lo creáis, que no ve acción, y que no ve terror, y que ve películas más sociales, no lo sé. Entonces es normal, y si un productor piensa en ese tipo de público, intenta alcanzar el máximo abanico de público, es normal que trate de disminuir la violencia, ¿no? Y más como tenemos en Estados Unidos, que tenemos bueno, en España también lo de las edades, ¿no? Lo que pasa es que en Estados Unidos son mucho más estrictos con eso. En los países orientales no pasa eso porque están habituados a ver movimientos, están habituados a ver teatro desde muy jóvenes, están habituados a ver obras de teatro en la que constantemente ves golpes, ves patadas, ves giros, y es algo que no es violento de por sí, es bello, lo ves como una belleza visual, y lo entienden como una belleza visual. Y nosotros que vemos acción, lo vemos como una belleza visual. Yo cuando veo, ¿os acordáis del subgénero Heroic Bloodshed? El Heroic Bloodshed es exactamente eso, es la violencia bonita en pantalla. Entonces es eso lo que tratamos de ver, es lo que ha conseguido también retratar John Wick, y por eso funciona tan bien, porque ha conseguido el equilibrio entre la belleza y la acción muy, muy violenta. Eso no es fácil, y por eso me gusta que Hollywood haya tomado ese riesgo ahora de poder dar el paso adelante con eso, porque hasta ahora tenían el miedo de que el público no acepte eso, no acepte la violencia en pantalla.
y por eso que la ocultan constantemente. Y la ocultan y ves planos desenfocados, ves movimientos de cámara muy locos que no tienen sentido. Entonces, a lo que yo voy a tratar hoy de hablar es precisamente de cómo hacer para ver el golpe en pantalla y cómo editar para verlo en pantalla. Entonces, eso es lo que más me interesa que definamos aquí y que tengamos en cuenta. ¿Me pasa un momentito el micro de...? Gracias. Y luego otra cosa que es importante es obviamente el rodaje, como buscar los ángulos de cámara, los ángulos correctos de cámara, los ángulos que funcionan realmente para que los golpes se vean bien, para que la forma del cuerpo se vea bonita. Y hay una cosa de la composición que no os conté ayer, mira, ¿ves? Es que por eso es bueno que hoy voy a completar algunas cosas. A mí lo que me gusta siempre, lo que trataba ayer, por ejemplo, de enseñar cuando se puso Jorge en esta posición, ¿no? De no dejar aire, demasiado aire. Lo que trataba de explicar era que lo que hay que tratar es de llenar la pantalla siempre de información. Hay que tratar de llenar la pantalla de información siempre. Y repito lo que decía ayer, la información tiene que estar en medio de la pantalla, siempre, en el medio, en el centro o en la línea central, siempre. John. Alexander Torres es parte de mi equipo de Elke Stunts. Y a ver, vamos a hacer un ejercicio visual. Lo suyo sería tener una tablet, puede que el año que viene lo organicemos mejor y tengamos la posibilidad, o en otra ocasión, de ver con tablet. Me gustaría enseñaros formas de editar y formas de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero vamos ahora a hacer un ejercicio visual y vais a participar. Vale, vamos a hacer esto. El puño viene de aquí. Es siempre hay que tener en cuenta que hay una acción y una reacción. Acción-reacción. Eso siempre se tiene que ver en pantalla. La acción y la reacción. Entonces, digamos, esto sería el punto número 1. 2. 3. No. Y 4. Y este sería el 5. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 está muy cerca y 5, ¿vale? Entonces, si nosotros buscamos este ángulo de cámara, digamos para esa cámara, ¿no? Que estamos en directo. Buscamos este ángulo, este sería el 4 y este sería el 5, ¿sí? Lo tenemos claro. El 4, el 3, el 4 y el 5. Punto número 5, ¿vale? Pero ¿qué pasa si ese ángulo, porque obviamente nosotros estamos entrenados y lo que buscamos en Elke Stunts precisamente es buscar la precisión e ir muy cerca, el contacto muy cerca de la cara para que funcione en cualquier ángulo. Pero no siempre te encuentras con gente y luego muchas veces en rodaje por seguridad dejas más aire, más distancia de seguridad, ¿sí? Entonces, imaginaros ahora que de repente desde este ángulo tenemos lo mismo, pero el 4 está un pelín más alejado, se ve el aire, y el 5, ¿vale? Entonces, vosotros decidme, si empezamos con este plano, ¿vale? Y después editamos con este otro. En el primer plano, que es este, repito, este es el primero, ¿vale? Y después pasamos a este. ¿En cuál creéis que editaríamos? ¿Cuál cortaríamos y cuál se quedaría? ¿Qué punto creéis que se quedaría? ¿Vosotros qué creéis? Llegamos hasta el 4 en el 1 y pasamos al 5 en el 2.
Me encanta que hayas dicho eso, porque la mayoría de la gente lo edita así. De hecho, los blockbusters se quedan en el 3 y pasan al 5. O sea, ni siquiera ves el contacto. Y luego está el punto intermedio, que es el 4, y como tú has dicho, al siguiente plano pasan al 5 directamente, ¿no? Ya ha pasado el contacto. Pues y yo, por lo contrario, intento dejar el 4 en los dos planos. Lo intento dejar en los dos planos, porque así te aseguras, porque ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que trabajamos a 24 fotogramas por segundo. Trabajamos y, ojo, que las películas en China y las películas de Hong Kong Style estaban habituados a grabar a 22 fotogramas por segundo, ¿vale? A 22, por eso iban tan rápidos y tenían esa velocidad y no la percibías. Pero si no llegas a dejar ese frame, el 4, en los dos cortes, te va a pasar que no lo vas a ver apenas el contacto. Entonces, a mí me interesa verlo. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, dejo el 4 en las dos. Sí, eso es precisamente lo que os quería explicar. Hay otra cosa, que eso ya es ir un paso más allá. Esto ya es una locura. A ver si lo entendéis. Tenéis que entender que nosotros leemos siempre de izquierda a derecha. Cuando leemos en la pantalla siempre de izquierda a derecha. Estamos habituados así y la lectura visual se hace igual. Entonces, hay una cosa muy interesante que muy pocas veces la vais a escuchar, pero es interesante de conocer. Que cuando yo voy a entrar, por ejemplo, imaginaros, precisamente voy a salir con el golpe de aquí, proyectar el golpe, la telegrafía, ¿no? ¡Pam! Entro de aquí. Vale. El siguiente sería... a ver cómo planteamos esto. Páramelo aquí. Bloqueámelo aquí. ¿Vale? Vale. Vale, mira. Vamos a volver a hacerlo. Vale. Lo que hemos hecho ha sido todo en esta línea. Hemos ido de izquierda hacia la derecha. Y vuestros ojos han ido acostumbrándose a esto. De hecho, yo lo que haría en un corte sería, si yo voy a sacar, imaginaros, voy a sacar un cuchillo o voy a sacar un arma, en el siguiente corte vería su reacción. ¿Vale? Imaginaros, saco el arma, siguiente, su reacción, y lo interesante es que el plano del arma esté en el lado izquierdo, su reacción esté en el lado derecho, ¿vale? Pero que esté muy cerca, que sea muy fácil de ver. Incluso algunas veces es interesante verlo en el mismo punto de la pantalla. O sea, la acción mía y la reacción suya, que esté muy cerca. Porque si los ojos, eso es un tema de manipulación de los ojos, porque si los ojos hacen esto en la pantalla y tienes que leer de izquierda a derecha muy rápidamente, no te da tiempo verlo. Pero si tú esos puntos los juntas más, los acercas, va a ser mucho más fácil que el público entienda la acción primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Y cuando hay muchas, si vais a ver las pelis de Jackie Chan, pasa constantemente. Si Jackie Chan se movería con muchos tipos y constantemente verías golpe aquí, acá, acá, sería una locura. No podría seguir la acción. Sin embargo, las pelis de Jackie Chan las sigues perfectamente. Pero es por eso, porque están todos muy recogidos, todo. La acción y la reacción las ves muy juntas. Es muy fácil seguirla. ¿Entendéis? Es un tema de... ¿Ves cómo eso es montaje? Eso sí que es plantearse el montaje desde que lo ruedas.
Eso, las genialidades de Jackie, de Sammo Hung, gente que ha entendido muy bien cómo se tiene que ver en pantalla, aún que venían del teatro, de obras de teatro de Beijing, y han sabido adaptarse muy bien. Bueno, obviamente, primero han hecho sus películas que eran como un modelo muy parecido a Shaw Brothers, pero después, que era básicamente filmar una obra de teatro muy plana, ¿no? Muy plana. Y sin embargo, cuando se adaptaron más tarde, el Hong Kong Style es eso donde llegaron, y ese es el modelo que yo quiero que sigamos, ¿no? Tanto de montaje como de edición, tener eso en cuenta. ¿Entendéis? Estoy yo. Entonces, eso es muy importante. Son puntos muy importantes a tener en cuenta. Y por eso es importante tener en cuenta los ángulos de cámara y muy bien dónde colocas la cámara antes de ir a edición. Para guiar los ojos en pantalla. De eso se trata, es guiar los ojos, no tener que marear mucho. Entonces, claro, ¿os dais cuenta lo preciso que es eso que os acabo de decir para guiar los ojos en comparación con las pelis de Liam Neeson de venganza o todas esas pelis en las que era un mareo constante y no veía siquiera los golpes en pantalla? Y sin embargo, este tipo de acción tiene la misma fuerza y la misma energía que esas. O sea, no significa que porque muevas más la cámara vas a tener más energía en pantalla. No, es hacerlo bien. Es cuando va a funcionar y vas a tener la misma energía, la misma potencia, la misma fuerza en pantalla. Y hay otra cosa que es aislar el golpe. Aislar el golpe, porque es muy importante cuando... Eso es un trabajo también de montaje y de edición también, porque es tener en cuenta cuando hay... porque mira, nosotros en el Keystance muchas veces grabamos masters, los que son masters, porque realmente lo que nos interesa es ver un poco el trabajo de clase, ¿no? Son básicamente prácticas de clase. Pero no es lo mismo grabarlo con un móvil o con un objetivo abierto que después filmarlo cuando filmas la acción. Tú tienes que estar por cada plano, eso es un trabajo que hay que entender que solo un performer lo entiende en pantalla, que es la diferencia entre un artista marcial y un performer, porque un performer sabe que lo que tiene que hacer son movimientos muy precisos. Por ejemplo, saco arma y es esto, muchas veces es un movimiento de aquí hasta aquí, son movimientos tan precisos, tan pequeños en espacio que un artista marcial lo entendería como, no, si tengo que hacer un movimiento completo, tengo que sacar el arma, tengo que entrar, o un cuchillo, pero no, es que muchas veces no funciona en pantalla, porque si estás fuera de plano, estás fuera. Si empiezas el movimiento desde aquí con un cuchillo, digamos, y entras acá y el objetivo es muy corto, tú directamente has cambiado de altura, directamente tienes que cambiar de plano. Es eso, es entender dónde está el plano. Si mi plano está aquí, no puedes hacer cosas aquí atrás. Tienes que centrarte donde está el plano. Entonces, eso es un tema de tener una visión de pantalla. Por eso que a mí una de las cosas que más me molestan es llamarlo lucha escénica y lo llamo screen fighting en inglés porque es lucha para la pantalla. Suena raro en español, pero es la gran diferencia, porque la lucha escénica, si viniera de escenificar, pero viene de escenografía, viene de escenario, entonces es como más de exhibición. Funciona más en el teatro para mí entender, ¿no? Lucha escénica, más de teatro, más cuando en algún momento sí nos ha tocado hacer alguna cosa para escenario, pero no es mi punto fuerte.
Eso es muy diferente. Para el escenario los movimientos tienen que ser mucho más amplios, no importa tanto la precisión de estar muy cerca en los golpes, entonces es diferente, es percibirlo muy diferente en el espacio. Y sin embargo, para cámara o para cine, como yo digo, es diferente porque tienes que pensar en lo que se ve en la pantalla, punto. Entonces, eso es tener un poco el sentido espacial, la percepción espacial, pero también el sentido de la colocación de la cámara constantemente. Os he hablado antes de filmar a 22 frames respecto a filmar a 24. El problema que yo veo de filmar a 22, sea una pelea, sea una persecución de coches, en la persecución de coches se nota más todavía porque el movimiento del cuerpo humano tiene sus variaciones. Por eso que los modelos 3D quedan raros porque tienen como una velocidad demasiado constante todavía. Y sin embargo un coche va a una velocidad como más constante, tiene un rampeo de velocidad mucho más constante y más, como digo. Entonces el problema es cuando quieres acelerar un movimiento, ojo, acelerarlo o ralentizarlo. Eso es un efecto que lo tienes que hacer con mucho cuidado, ¿vale? Porque se nota mucho. Entonces, yo normalmente, si quiero poner énfasis en un cierto movimiento y quiero quiero ponerla a cámara lenta, más velocidad, es jugar con el rampeo de velocidad. Ahí sería momentos muy concretos, no hay que abusar de eso, no hay que abusar de eso tampoco. Y si hay que, ampliar la velocidad, también tienes que ver momentos muy concretos donde va a ir un golpe, ¿vale? Normalmente un golpe, es que esto es lo básico que enseño en la lucha en mi academia. Lo que más me interesa es la explosividad del movimiento, ¿vale? Normalmente, cuando tú quieres golpear algo, normalmente tu energía, eso es lo básico que siempre explico, ¿no? Tu energía no va aquí al punto donde vas a golpear, va fuera. Porque normalmente en un combate real tú lo que quieres es noquear al oponente lo antes posible, ¿vale? Pero tú normalmente la energía la enfocas fuera, ¿lo ves? Va al infinito, ahí es donde va la energía. Si yo quiero golpear y romper esto, pero si no lo quiero romper, la energía va al principio, la explosividad del movimiento va aquí. Esta es la explosividad. Entonces, mi teoría es que la explosividad es, si no al 100% que un golpe real, al 99%. Es casi la misma explosividad, pero ya en el último momento es donde tienes que ralentizar y aquí es donde tienes que frenar el golpe. Entonces, es mucha explosividad, pero frenas en el último momento. Entonces, teniendo en cuenta eso funciona así para un golpe, una patada. Obviamente una patada funciona diferente porque tiene más peso. Tienes que levantar la pierna y de aquí va la explosividad. Entonces, dependiendo de qué tipo de patada, dependiendo de qué tipo de golpe, tú tienes que entender ese movimiento, tienes que entender dónde está la explosividad de cada golpe para poder después en edición aumentar la velocidad solo en ese preciso momento donde necesita velocidad. Entonces, si tú no entiendes de física y de cómo funciona el cuerpo humano, no funciona bien en edición. No puedes poner todo este golpe a máxima velocidad porque se nota que es fake, se nota que lo he levantado, ¿no?
esta explosividad iría aquí y lo frenaría al final. O a lo mejor si aquí hay un impacto, es aquí donde iría ¡pah! El impacto final, ¿no? Porque la reacción de la persona me ayudaría. O si es un impacto en el que aquí se bloquea, que es una pared en la que golpeo y me retrocede, pues tener en cuenta que aquí ¡pah! Es donde ha sido el impacto. Entonces, claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando lo editas. No puedes poner más velocidad a todo el proyecto sin tener en cuenta física. Yo creo que estas cosas la entendería mejor alguien que hace mocap, motion capture, captura de movimiento, o animación de personajes 3D, porque esa gente entiende muy bien la física y el movimiento del cuerpo humano. Esa gente entendería muy bien esto que estoy explicando más que un editor de vídeo cualquiera. Y ahora vamos a pasar a otras cosas que, por ejemplo, tú me planteabas ayer lo de long take, el plano secuencia, ¿no? Planos largos en los que bueno, hay una intencionalidad ahí para filmar planos largos. Por ejemplo, ahora va a llegar la nueva de Sam Hargrave, la de Extraction 2. En la primera ya demostró lo que podía hacer con los hidden cuts, los cortes ocultos, ¿no? Que da la impresión que es un long take, pero hay cortes ocultos ahí y eso se ha hecho desde siempre. A ver, eso lo ha hecho hasta Alfred Hitchcock, recuerdo, en alguna toma en la que lo que hacía Alfred Hitchcock era acercar mucho el plano hacia un personaje o hacia un objeto que se ponía delante de la pantalla, y ahí aprovechaba para hacer el corte a la siguiente, ¿no? Y tú en esa época lo veías y casi no lo percibías. Por eso digo, ves como la mente está cada vez más entrenada para ver ciertas cosas, y hay personas que si no siguen el cine de acción no siguen la misma dinámica. Entonces nosotros que vemos cine muy, muy dinámico, muy violento, es más fácil de percibir todas esas cosas. Nos es muy fácil reconocer y percibir los cortes falsos. Yo cuando vi Extraction obviamente veía dónde están los cortes. Entonces, claro, pero ahora hay muchas más técnicas para hacer eso. Se hacen con máscaras, ¿vale? Hay un ejemplo muy fácil también, Kingsman. Sí, en el momento de la iglesia, ¿no? Que luchan ahí. Entonces, ahí ¿qué han hecho? Pasar personajes por delante de la cámara constantemente. Aparte que ahí ayuda mucho también que la cámara está en constante movimiento, y obviamente la óptica. A ver, una de las cosas que la óptica hace cuando la cámara está en movimiento y no está estabilizada es que se desenfoca un poco la imagen, ¿sabes? Los personajes no se ven perfectamente definidos. Entonces eso ayuda muchas veces también, ¿eh? Ayuda a los golpes también, a no ver exactamente el impacto, a falsear muchas cosas, y a eso también ayuda mucho. A hacer un falso plano secuencia, ayuda mucho eso. Pasas un personaje por delante, ahí es donde haces la máscara, el corte. Y esa misma técnica la han usado también para Birdman. Igual. Y luego otra técnica que han usado en Birdman para hacer eso es un paneo rápido, ¿sabes? De un personaje a otro. Y ahí también hacen corte. Hay que hacerlo con un poco de maestría y con mucho cuidado, porque a veces no funciona muy bien o se nota mucho. Entonces hay que ver cuándo se puede hacer y cuándo no interesa, porque no. Entonces, eso es lo mismo que lo del montaje de plano. Si el plano te saca de la narrativa, claro. El plano, si el movimiento te saca, ¿no? Claro. Sí. Por eso es importante tener en cuenta que cada plano te cuenta algo interesante para la narrativa, porque
porque si en cuanto hay algo que no ayuda, ahí es donde un editor tiene que tener, no tiene que tener miedo a cortar, ¿sabes? Eso es una de las cosas que suele pasar a los jóvenes editores, a los editores nuevos que empiezan y como que les da miedo cortar. No te tiene que dar miedo cortar, no te tiene que dar miedo a deshacer cosas, deshacer, quedarte solo con lo mejor. Como he dicho, eso hay que hacerlo constantemente. Eso de deshacer cosas hay que hacerlo constantemente. Y lo mismo que decía ayer, por cada proyecto diferente vas a tener un montaje diferente y una forma de trabajar diferente. Yo ponía ayer el ejemplo de mis dos proyectos, Rough Dog y The Evaluator, que son dos proyectos tan diferentes, la forma de montar es diferente, la forma de editar es diferente. En The Evaluator, por ejemplo, hay momentos en los que digo, esa secuencia o ese momento no ha tenido la intensidad suficiente por lo que sea, y digo, aquí cortaría, pero muchas veces me detengo a cortar para que se vea la secuencia entera. Sin embargo, en Rough Dog, por ejemplo, no me detengo a la hora de cortar. Digo, vale, paso al siguiente plano, corto y veo. Entonces, ahí es bueno también cubrir los planos y tener de diferentes, pero como digo, cuando tratas de hacer un proyecto en el que no quieres cortar demasiado, lo que tienes que hacer es repetir muchas tomas. Tienes que repetir muchas tomas hasta que esa toma sea única y sea con la intensidad que tú quieres, que los que están en plano todos tengan esa intensidad, esa sincronía, ese ritmo. Es más difícil y es también porque nosotros que vemos cine de acción lo valoramos cuando vemos que un plano abierto en el que, porque mira, por ejemplo, igual que las caídas de los stunt performers de Sammo Hung, ¿por qué es tan valorado? Porque muchos ves la caída desde el balcón y caen sobre, aunque pongan un paddle en el suelo, ¿no? Un paddle finito, pero ves la caída, ves que el stunt ha hecho toda la caída, se ha caído de espalda, se ha dado un buen golpe y lo ves en un plano continuado. Hoy en día ya no ves eso. Hoy en día, cuando John Wick se cae del balcón, directamente hay un corte en el movimiento, en el paneo, un falso corte, y realmente cae desde esta altura, o sea, desde 1 metro de distancia o menos, ¿sabéis? Luego también es muy difícil de distinguir eso, ¿eh? Hoy en día es muy difícil de distinguir porque con los puntos de track que ponen a los stunts en la cara, pueden perfectamente cambiar el facial del actor y no lo percibimos. No sabemos cuándo entra el actor y cuándo entra el doble de acción. No, es difícil de percibir. Y ya no os digo en un futuro a lo mejor con la inteligencia artificial todo lo que se puede hacer. Eso va a ser... He empezado ayer hablando sobre la revolución que hubo con el cine digital y voy a concluir que estamos volviendo a vivir una revolución ahora con la inteligencia artificial y no sabemos a dónde nos lleva y no sabemos hasta qué punto nos va a afectar en edición, en postproducción y en muchos apartados de nuestro trabajo. Hubo una vez un intento de hacer stunt performers robóticos, no sé si os acordáis también. No sé por qué ese proyecto se paró, yo me alegro que se parara. Pero desde luego hoy en día los stunt performers están mucho más preparados, entienden muy bien la cámara, hacen sus propios vídeos, todos hacen sus propias películas, hacen sus propias trabajo de cámara,
los mejores siempre suelen pasar a departamentos de previos y de trabajar en grandes producciones, por lo menos como diseñadores de previos, y entienden perfectamente dónde colocarse, en qué momento colocarse, en qué momento reaccionar. Es muy importante que un stand performer para mí entender actúe como el actor, que no notes la diferencia entre cuando entra el actor y el stand. Entonces el tema es también del actor, que el actor se tiene que adaptar un poco los dos. El actor tiene que entrenar, porque es lo que tiene que hacer, tiene que entrenar para poder hacer lo máximo posible de sus acciones, y el stand performer se tiene que adaptar al actor que sea. Entonces es un trabajo de todos, y eso es lo bonito de hacer cine, de falsear todo, y de que esa es la magia del cine al final, que estamos trabajando todos, y cuando estamos en un set y me encuentro ahí con los chicos y estamos todos trabajando para un plano, aunque sea un plano así, en un plano detalle, pero hay un montón de personas que luchamos por ese plano codo a codo. Eso es lo más bonito. Así es como se hace arte, y es como yo lo percibo y como yo lo siento. Voy a dar paso para que, si tenéis alguna pregunta, ¿qué os parece? Has empezado a decir que a dónde nos lleva el cine, ¿no? Yo creo que toda esta revolución nos lleva al pasado. Porque lo de los stand performers está muy bien, pero yo creo que yo como público estoy cansado de ver tanto circo del sol. Cuando veo una película de Bruce Lee que ves un golpe y flipas, tanta acrobacia, es como intentar hacer eso con 32.000 volteretas, cuando lo básico es lo que funciona. Y creo que todo esto va a crecer y al final vamos a volver al cine del pasado, que es lo que el público va a querer al final, porque nos cansamos de tantas volteretas. Y tanto Stu, que ahora está en su apogeo gracias a John Wick y Extraction y tal, pero yo creo que al final vamos a volver otra vez a lo básico que son los actores. Esteban, esa es mi opinión. Sí. Mira, te comento, yo cuando empecé tenía otro orden de prioridades. Mis prioridades también han cambiado a lo largo de los años. Yo siempre he sido defensor de la espectacularidad. Pero hoy en día, ahora lo que busco es la precisión. Entonces, estoy de acuerdo contigo y creo que va a haber público para todo. John Wick sí ha demostrado que puede hacer eso. Yo ya dije ayer, antes de ayer cuando cuando hicimos las preguntas, ya dije que a mí lo que me preocupa es que cuando alguien ha llegado a un lugar muy, muy diferente, que no se pueda volver a hacer eso en muchos años, o que no se quiera hacer por iniciativa de los productores, y que se intente hacer algo diferente, pero da igual, lo importante es que ya se ha hecho, lo importante es que hay un precedente. Y no digo que no lo había con Heroic Bloodshed, con John Woo, porque al fin y al cabo todos aprenden los unos de los otros, ¿no? Y John Woo también copiaba otro estilo cinematográfico, y Stahelski, obvio que ha tenido mucha influencia, John Woo ha tenido mucha influencia en Stahelski, en John Wick, en todas estas producciones. Entonces sí, es bueno que se llegue a los cines y que se llegue al público genérico, ¿no? Porque es que ese tipo de cine nosotros lo estamos consumiendo constantemente, pero lo importante es cuando una producción se hace a ese gran nivel. Cuando se hace una producción con acción y artes marciales a ese nivel, es cuando realmente tiene una influencia real en el público en general. Y eso es
con eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Ahora también hay que entender que a Keanu Reeves le han diseñado la acción para que a él le funcione. No hay que copiar tampoco eso. Sam Hargrave ha creado muchas previews para Capitán América, por ejemplo. Tú ves los previews de Sam Hargrave con esta gente de 8711, están mucho mejor que como quedó el resultado final de Capitán América y todas las pelis de Marvel. Pero bueno, no pasa nada, son visiones diferentes, es un público diferente. Las artes marciales, por ejemplo, y todo lo que vemos de peleas en las pelis de Marvel, por ejemplo, son casi no se perciben, ¿no? Son impercibibles en estas historias, porque son como... Tampoco las quieren, o sea, yo creo que ahí no hay una intención real de que se perciban. Ahí hay una intención de que se perciba la fantasía, que se perciba el efecto de potenciar al superhéroe y poco más. Pero bueno... Pero yo iba por otro lado, yo iba por todo eso de Marvel, cuando tú lo ves, gusta verlo en pantalla, pero es muy frío. Es frío y que lo disfrutas y dices, el más difícil todavía, no sé si me explico. Por ejemplo, en Operación Dragón, que le comenté que la vi hace poco otra vez, Bruce Lee cuando pelea con Bob Wall no da un golpe espectacular, da 3 golpes, pero es ese alma, esa magia que dice, joder, es Dios. Y en cambio eso se está perdiendo por la acrobacia, por el salto. Sí, pero es lo que yo te digo, que fíjate, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, parecido a Marvel. Tú dices que es frío. Desde ese punto de vista también es frío el wuxia, la fantasía china, porque vuelan constantemente, son superhéroes que tienen poderes sobrenaturales. Yo he visto alguna peli de wuxia que apenas hay impacto, apenas hay golpes, porque todos son a gran distancia, ¿no? Se tiran energía, ¿sabes? Y no llegan a haber contacto real. Entonces, claro, pero ves, en el wuxia, si lo percibes de esa manera, ya es el arte del movimiento, da igual lo que hagan, ya es todo tan artístico, tan bonito, tan trabajado. Bueno, yo te quería preguntar acerca de Director's Cut, ¿no? Hay muchas veces que se crea una previs, ¿no? Y Sí. luego por una cuestión de narrativa, el director desestima, ¿no? Todo lo que se quiera, se tiene que montar, ¿no? Como editor, y él al final es quien acaba dictando. No sé si te has encontrado con esta situación alguna vez, ¿no? Que el director te dice, no, mira, quiero que se monte así. Entonces se pueden llegar a dar situaciones en las cuales pues no, la escena de acción que haya no luce como tiene que llegar a lucir. No sé si eso te ha llegado a pasar, y no sé si a ti también te ha pasado alguna vez que en el momento que tú has creado algo, ha habido un momento en el que te has bloqueado y has tenido que delegar, que alguien lo haga por ti, porque a veces da miedo a cortar, por lo que antes estabas comentando. Vale, mira, el otro día decía una cosa sobre quién es el alma del proyecto. Sigo diciendo que el alma del proyecto es siempre o el director, o el actor protagonista, o la actriz protagonista, y son los que van a llevar el peso del comienzo a fin del proyecto, y son los que van a luchar y se van a dejar el alma. Y ocurre que si esta gente o la persona en concreto, puede ser en el caso de Misión Imposible, Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise tiene el total control de su proyecto. Entonces, teniendo el control total, vas a luchar para que tu producto sea lo mejor posible. Entonces, ahí es muy difícil, cuando le pones todo el alma a un proyecto, es muy difícil que no te funcione. Y aunque cuente la historia de la manera que tú quieres y te salga una momia, como a él le salió, no importa, se nota que hay alma. Hay una cosa, yo cuando veo cine, yo lo único que percibo,
y diferenciaría el cine en dos categorías, las que hay alma y las que no tienen alma. Entonces, claro, cuando sale una película con alma, es muy difícil que algo sobre o algo le falte, porque tenían muy clara la idea del principio. Yo cuando creo algo tengo muy claro lo que quiero del principio hasta el final. Y ya me pueden venir con ideas que voy a saber perfectamente deshacer y seguir con lo mío hacia adelante. Y hasta que no vea el proyecto acabado, prefiero tirarme 6 años, pero que yo esté contento de lo que se ha hecho. Eso es prioridad para mí, que yo esté contento de lo que he hecho. Da igual el tiempo que se tarde. Entonces, claro, si alguien toca tu trabajo, obviamente que te lo va a tener una visión diferente, obviamente. Entonces, en grandes producciones en las que todo el mundo, o sea, pasa por tantas manos y tantas opiniones de productores y tal, nunca puedes saber dónde ha fallado. Yo cuando veo ciertas cosas digo, aquí ha fallado bastante. No intento juzgarlo tampoco porque nunca sabemos dónde ha habido un fallo de comunicación. Hay proyectos que han llegado a las manos de un director por encargo, que no ha sido precisamente... Guy Ritchie, por ejemplo, hace sus propias películas y luego hace películas por encargo. ¿Sabes? Es un director que se diferencia en eso, que hace las dos cosas en paralelo. Entonces, claro, tú no puedes saber en qué momento... Y hay proyectos que ha pasado por manos de un director y a mitad del proyecto se lo han traspasado a otro director. Es que eso es muy diferente. Eso es crear producto. Es igual que es igual que trabajar para un anuncio de publicidad. Eres un realizador, nada más. Es diferente. No es hacer cine para mí. Bueno, gracias a todos. Yo lo único que quiero hacer es, para terminar, decir una frase que yo me he dado cuenta, me pasa a mí con mis proyectos y soy muy perfeccionista e intento crear lo mejor y buscar la mejor manera para el producto final. Y lo que me he dado cuenta que no solo me pasa a mí, le ha pasado a mucha gente en este festival, a muchos creadores. Y creo que define a todo el mundo que al final ya no se trata del tiempo que se tarde de crear un proyecto. Cuando está bien hecho, significa que ha sido el momento oportuno. Así que quiero que os quedéis con eso, que creo que cada momento es importante, que si las cosas se han hecho bien, se han hecho en el momento preciso, ¿vale? Así que gracias a todos y nos vemos mañana en hacer cosas más físicas. Pues un aplauso.